Muy buenos días. Vamos a hablar sobre vacuidad y no dualidad. Pero aparte de hablar, intentaremos que la experimenten. ¿Qué es lo importante? La descripción teórica de la vacuidad o de la no dualidad, pues no es lo fundamental, más es la vivencia. Y para eso vamos a hacer una serie de prácticas muy elementales, muy sencillas, que nos permitirán acercarnos a esa temática. Vamos a intentar ver cómo funciona la mente. Vamos a acercarnos un poco al funcionamiento práctico de la mente. Yo voy a decir un nombre y ustedes van a decir qué es lo que pasa en la cabeza, ¿vale? Por ejemplo, el primer nombre que voy a decir es León. León. ¿Qué perciben sus mentes? ¿Qué percibe esto? ¿Una qué? La imagen de un león. La cabeza de un león. Vale. ¿Esa imagen es fija o es dinámica? Es fija. ¿No se acerca ni se aleja? Obsérvala y mira. ¿No cambia? No. ¿En ti cambia la imagen del león? Cuando digo león, ¿qué traes tú en tu cabeza? ¿Para mí? Sí. Fuerza. Ajá. ¿Ese concepto permanece o ahora cambió por otra cosa? Permanece. ¿Pero no es intermitente el concepto fuerza? No. Es continuo. Vale. Vamos con otro concepto. Océano. Océano. ¿Qué produce en sus mentes? ¿Ese océano es una fotografía que se mantiene fija o es un dinamismo, ya sea de fotografías o de sucesos? ¿Acaso el océano puede traer, por ejemplo, personas gratas con las que han compartido? ¿O dibujar el océano de una tormenta o de un barco? ¿Qué hace la mente cuando yo planteo una palabra? Buscar asociaciones a ella. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces va creando fotogramas. Y ese fotograma va creando una película. Y esa película puede mantenerse o puede cambiar. ¿Es claro o no? Por ejemplo, automóvil. Automóvil. ¿Qué hace la mente? Demos unos segundos para que empiece a hacer más cosas. ¿Qué hace la mente? Seguramente va al coche de ustedes, o va a otro coche que les guste, o ven el coche de diferentes lugares, o en el coche con los niños, con su familia, y empiezan de una palabra a crear una historia. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí es claro? Vale. ¿Se dan cuenta que pueden empezar inclusive a llegar contenidos mentales irrelevantes e innecesarios, no asociados con la propia palabra? ¿Entienden lo que les digo? Puede aparecer, por ejemplo, la pareja, o puede aparecer un amigo o una amiga, o puede aparecer un coche con la rueda pinchada, y aparece entonces el taller, aparece la grúa, aparece la agencia de seguros, luego en la agencia de seguros aparece la tarjeta de crédito, y con la tarjeta de crédito aparece el banco, y lo que se crea es una historia de elementos completamente irrelevantes. ¿Es así o no? Es más, muchos de ustedes me escuchan y no están. Ahora sí. Pero muchos de ustedes a veces me escuchan y no están. Porque mis palabras sugieren cosas a nivel inclusive involuntario o inconsciente y se van a otros lugares, a otros sitios. Ojalá pudieran estar 4 horas completamente atentos a lo que les digo. Ojalá pudieran estar.
¿Usted se imagina una mente que no tuviese que merodear por otros lugares, por otros sitios, y que se quedara completamente en lo que se está experimentando? Ojalá, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, con el cansancio, con las comprensiones diversas que vamos teniendo, ustedes para bien o para mal empiezan a irse, van, vuelven, anotan cosas, mientras anotan se les olvida lo que estoy diciendo en el instante que anotan. Y empezamos a crear un decorado de la percepción, un decorado de la cognición, cada quien a su estilo. Eso es muy frecuente, eso es muy común. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así o no? ¿Ustedes pueden controlar que eso no pase? ¿Pueden controlar que eso no ocurra? ¿O eso es ajeno a ustedes ocurra? Por momentos pueden hacerlo voluntariamente, pero después el cansancio seguramente llega y al final la mente va donde quiera. Dice, hoy es viernes, mañana paella. El viernes me voy de viaje, todavía hay playa. Y mientras tanto yo sigo hablando, pero ustedes no me escuchan porque simplemente están en otra cosa, la atención está dispuesta en otro sitio. ¿Es así o no? ¿Es claro? Bien. ¿Qué es meditar? Meditar, entre otras cosas, requiere que la percepción sea siempre sobre eventos relevantes, sobre eventos fundamentales y necesarios. Y en la mayoría de las personas la cognición no se da sobre eventos relevantes, sobre lo que verdaderamente está aconteciendo, sobre lo que es importante, sino que la mente merodea, como ustedes se dan cuenta, por diferentes sitios. Vamos a hacer un ejemplo, voy a caer en silencio. ¿A dónde van sus mentes? Al principio expectantes. Y con el paso del tiempo, ¿qué empieza a aparecer? ¿Qué empieza a aparecer? ¿Sensaciones? ¿Sentimientos? ¿Pensamientos? Es solo cosa de tiempo, jóvenes. Pueden ser muy machos y muy machas, pero es solo cosa de tiempo que otra vez lleguen los pensamientos. Es solo cosa de tiempo. Si estamos hace un cuarto de horas, ya se han ido de viaje, vaya a saber por dónde, y vuelven, y van, y vuelven, y van, y vuelven. Porque la mente es muy caótica. La mente no se sostiene sobre eventos que sean relevantes. Vamos a empezar a quitarle el caos a la mente, ¿les parece? Vamos a empezar a quitarles el caos y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillo. ¿Qué quiere decir caos? Quiere decir que la mente asocia contenidos registrados en la memoria de forma incoherente. Se va la distracción, se va la fantasía. No tiene el más mínimo control de sí misma. Eso es una mente incoherente, es una mente caótica. Vamos a intentar registrar el caos, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Les voy a pedir a todos cuando lo solicite que cierren los ojos. Cuando lo solicite, antes no. Yo voy a decir un número, por ejemplo 15. Y ustedes van a llevar el número a la fracción más corta. Por ejemplo, 1 más 5 da 6. Ustedes piensan 6. Vale. Esperen el siguiente. Por ejemplo, 94. 9 más 4, 13. 1 más 3, 4. ¿Vale? Entonces 94 equivale como fracción más corta al número 4. ¿Vale? Harán eso todo el tiempo. Diré números sencillos, no se preocupen. 46. 46, 4 más 6, 10. 1 más 0, 1. Y esperan el siguiente, y esperan el siguiente, y esperan el siguiente, y esperan el siguiente, y así sucesivamente durante unos minutos. ¿Estamos de acuerdo en el ejercicio? ¿Les es claro para todos? Bien, cierren los ojos.
Vamos a reducir fracciones. 22, 31, 62, 11, 14, 101, 93, 60, 77, 66, 32, 90, 89, 74, 65, 26, 18, 45, 13, 15, 33, 24, 83, muy bien, abrimos los ojos. Voy a decirles otra palabra. Avión. Miren sus mentes. ¿Qué pasa con el nivel de asociatividad de otros contenidos mentales con avión? Avión. Avión. ¿Hay la misma asociatividad o ha cambiado? ¿Es menor o es mayor? ¿Es menor? ¿La asociatividad es menor o es mayor? ¿Menor? Vale. Y después de que la palabra se dice, ¿aparecen otros elementos o no aparecen? ¿O se queda la sensación expectante de la palabra siguiente? ¿Qué ha cambiado en la mente? ¿Notan que hay un ralentís? ¿Una percepción más calma? ¿Una percepción más estable? ¿Lo notan o no lo notan? ¿Se da cuenta que ahora a ustedes les es muy fácil atenderme cada vez más? Es decir, lo que empieza a existir exclusivamente soy yo. Me ven a mí, me escuchan a mí. El resto de objetos que pueden ser percibidos empiezan a desaparecer y mi atención se restringe, la atención de ustedes se restringe definitivamente hacia mi propia persona. ¿Lo notan? Dorado. Dorado. ¿Llegan más contenidos mentales aparte de dorado? ¿Algo que se asocia a él, que sea innecesario? ¿Suele aparecer o fácilmente se retira? Noten sus mentes, nótenlas. Cada vez que ustedes se acercan a una percepción que es irrelevante, puesto que desvanece lo que es innecesario, cada vez que hacen eso empiezan a situarse lo que se llama el presente. Están más presentes. En el presente solo se experimentan eventos que son relevantes, solamente. Lo que es irrelevante se desvanece al presente, no se percibe, no se detecta, no es fundamental.
El presente es un ambiente que desgrana la cognición y nos permite atender solamente a las cosas que son necesarias, a las cosas que son fundamentales, a las cosas que son relevantes. Por eso la mayoría de las personas no se encuentran en el presente, se encuentran ausentes. Sus mentes están en sitios constantemente atendiendo a eventos, circunstancias que no son las requeridas por el momento. El momento de mayor eficiencia cognitiva que ustedes suelen tener, el mayor momento de presencia que ustedes suelen tener en la vida, se asimila a lo que se suele llamar estar concentrados. Estar concentrados. Cuando ustedes se concentran en un libro, cuando ustedes se concentran en una película, cuando se concentran cocinando, o se concentran hablando con alguien, o se concentran en su labor cotidiana, cualquiera que ésta sea, ese proceso cognitivo es el más eficiente que hay, es el más presencial que ustedes conocen. Más allá de esos procesos presenciales existen otros que analizaremos más adelante, pero que ahora no son importantes. Por ahora que sepan que el proceso donde la mente se sitúa en eventos que son más prioritarios es cuando estamos concentrados. ¿Me siguen todos? ¿Les es claro? Les decía hace un instante que nuestra atención se va por doquiera. Nuestra atención va sin control a diferentes lugares, entonces se deposita en la fantasía, se deposita en la imaginación. Cuando yo les decía el primer ejercicio del océano, pues empezaron a aparecer imágenes de todo tipo y se concatenaban con otras absurdas que se asociaban por algún tipo de circunstancia que desconocemos. Después de la práctica, la atención está más dirigida a mí, a este instante, a este momento. Hemos ganado en presencialidad, a eso se le llama presencialidad. Estar en el presente no es estar a la hora determinada, el presente no es termodinámico, el presente es cognitivo. Y tiene que ver con aquellos elementos relevantes que deben ser percibidos. ¿Estamos de acuerdo? Los elementos relevantes que deben ser conocidos. Les decía a ustedes que la concentración, estar concentrados, es de lo que ustedes más suelen conocer el estado cognitivo más eficiente. Cuando, por ejemplo, leen un libro o en una película y están abstraídos en el libro o en la película, la atención se dirige de tal manera, por ejemplo, al libro, que ustedes no son capaces de ver al dedo pasando la hoja. ¿Han notado eso? No se ve al dedo pasando la hoja. No se siente el peso del libro. No se ve el inicio y el final del párrafo. Es más, no se detectan las letras con consecución, consecuencialidad. Simplemente hay un flujo de percepción que se mantiene sobre lo que es relevante, en este caso el texto. ¿Entienden lo que les digo? ¿Sí es claro? Bien. En la medida en que una persona se sitúa en el presente, su cognición se modifica, su neuroplasticidad se transforma, cambia. Y la percepción se va dando de formas diferentes, creando lo que se llaman estados de conciencia. Los estados de conciencia nacen justamente de la capacidad de presencialidad que tiene una persona. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a un gato cazando un pájaro? ¿Han visto su nivel de meticulosidad y presencia? Puede estar ahí un tiempo impresionante. ¿O han visto a un niño ver una película de Disney? Son capaces de estar las 2 horas, totales, completas. Es más, le vuelven a colocar la película y otra vez está allí y está absorto.
totalmente ido, metido en la película. En su mente no aparecen pensamientos innecesarios, pensamientos irrelevantes, porque se encuentra en el presente. Esto es lo que llamamos presente. Esto es lo que llamamos aquí y ahora. ¿Cuántos eventos hay en el presente a percibir? ¿Cuántos pueden haber? Termodinámicamente a esta hora, siendo las 10:30, ¿cuántas cosas pueden haber acá para percibir? Infinitas. Infinitas. Infinitas, miren lo que hay ahí atrás. Me imagino que para ustedes es muy fácil irse con ello, ¿no? Pero si están atentos a mí, ¿qué pasa con esto que está atrás? ¿Se ve o no se ve? Simplemente desaparece. ¿Se dan cuenta lo paradójico? Porque el presente focaliza la atención sobre los eventos que son fundamentales, los que son relevantes, los que son necesarios. ¿Y saben qué ocurre cuando se concentran? Debido a esa circunstancia hay mayor aprendizaje. ¿Se aprenden más concentrados o desconcentrados? Pues evidentemente concentrados. Es decir, la bondad del aprendizaje que produce la concentración es mucho más alta porque la cognición es más eficiente. La eficiencia cognitiva se logra a través de lo que ustedes conocen como concentración. Pero veamos qué es la concentración. La pregunta del millón es la siguiente. Mientras ustedes están concentrados, ¿se dan cuenta que están concentrados? No que estuve concentrado, no. Mientras ustedes leen un libro o ven una película, mientras lo hacen, ¿se dan cuenta y son testigos de que están viendo la película o están leyendo un libro? ¿Sí o no? Levanten la mano los que sí se dan cuenta. Y levanten la mano los que no se dan cuenta. Son más los que no se dan cuenta. Cuando ustedes se dan cuenta de que están concentrados, han perdido la concentración. Es un hecho universal y profundamente simpático, es prácticamente inentendible, que una persona cuando está concentrada está tan absorta en lo que hace que no se da cuenta de sí mismo. Es decir, deconstruye el yo. Ustedes usan mucho la palabra deconstruir, ¿no es cierto? Deconstruir es deshacer, desgajar, desbaratar, fracturar, ¿sí? Ustedes quieren deconstruir los contenidos mentales en la práctica de meditación, ¿no es cierto? Deconstruirlos, eso les han enseñado acá, ¿o no? Deconstruir, la palabra deconstruir. Muy bien, en la concentración cuando ustedes están atentos, deconstruyen el yo desaparece, se desvanece, pero sigue habiendo conciencia, sigue habiendo objetos de percepción, sigue habiendo análisis. Lo que pasa es que el sujeto cambia su condición, desaparece como perceptor independiente en la cognición y aparece como testigo no localizado en ningún sitio del campo y no se reconoce a sí mismo. Esta experiencia es universal. ¿Ustedes conocen a alguien que esté triste mientras está concentrado? ¿Conocen a alguien que esté triste mientras está concentrado? ¿Saben por qué? Porque no hay sujeto. No hay sujeto diferente de la tristeza. Para que haya tristeza tiene que haber alguien triste, que se identifique con la tristeza. ¿En la concentración hay identificación con la acción y con el conocimiento? Les pregunto, ¿en la concentración acaso hay identificación con la acción y con el conocimiento? La respuesta es no, no hay. Porque no hay un sujeto que se identifique claramente como sí lo hay cuando hay otros sujetos que perciben la tristeza. El presente deconstruye el yo. Estoy hablando de la concentración que ustedes conocen, que es leer un libro. ¿Les parece? Estoy hablando de eso, de cocinar, de conducir un coche, de caminar por la acera o por el bosque,
No, son cosas diferentes. Cuando ustedes se concentran, ¿dónde está el perceptor que a veces está cuando están tristes? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde está la voluntad cuando hay concentración? Voluntad es el impulso de lograr una meta. Cuando hay concentración, ¿hay voluntad? ¿Hay alguien que se dé cuenta o que quiera llegar a una meta? La concentración es la experiencia en la cual se deconstruye el yo, gracias a que se sitúan en el presente. Por eso todas las grandes culturas hablan del presente. Por eso todas las grandes culturas hablan del aquí y el ahora, que son cosas diferentes pero parecidas. Pero creo que no es el momento de ponernos a ver la disquisición sobre el presente y el aquí y el ahora. No tiene nada que ver uno con otro, pero se parecen. ¿Qué pasa si una persona que está concentrada cierra los ojos? Una vez, siendo muy jovencito, me acuerdo que vivía en un piso, en un tercer piso. Bueno, allá el piso primero se le llama el piso 1, aquí se llama bajo. Entonces, piso primero, segundo, eran 3 pisos, 3 niveles. Y había que subir una nevera. Había que subir una nevera y no había ascensor. En Colombia, si tienes 5 pisos, puedes no colocar ascensor. Después de 5 es obligatorio colocar ascensor, como antes acá, ¿no? El caso es que estaba quien lo traía y estaba yo. Una nevera no muy grande, pero esas antiguas que pesaban más que el matrimonio. Tocaba las eran de metal, ¿no? Así, pesadas. Vale. No, era una escalera en caracol. Y claro, subirla era un lío para que no se raye, para que no se caiga. El caso es que el personaje estaba acostumbrado, era un mamotreto de señor altote, grandote, fornido. Yo era en esa época así, más delgadito, ¿no? No tan fuerte como este personaje. Él se hizo adelante y yo me hice atrás. Y logramos subir la nevera. Cuando la que estaba atento a que no se rayase, atento a hacer el esfuerzo. Gemía, pujaba, cuidado. Dejamos en mi piso la nevera. Y yo caí rendido, me senté, quedé sentado contra la pared, jadeando. Me dolían las manos. De pronto me di cuenta que no había pensamientos, no había nada. Dije, joder, no hay nada. Mi mente en aquella época no era muy quieta, que sepan. No. Pensaba en 10 cosas a la vez, tenía una prodigalidad en mi mente en pensar cosas que estar quieta la mente era una opción improbable. Pero pasó una cosa simpática. Les hablo de los 10, 11 años aproximadamente que hice eso. Me senté y después de sentir un poco la molestia en las manos, el jadeo, empecé a darme cuenta que cerraba los ojos y no aparecían contenidos mentales. Y decía, joder, está oscuro, está oscuro. Fue la primera vez que me sorprendió el hecho de que no pensase tanto. ¿Me entienden la idea de lo que estoy tratando de decirles? En aquel instante realmente no supe qué fue lo que pasó. Ya mayor sí me enteré de qué había ocurrido. Simplemente había estado en concentración durante casi 10, 12 minutos.
subiendo la nevera. Mi mente estaba solamente en aquello que era, imprescindible que era, relevante que era, necesario. ¿Hasta aquí me siguen? Lo relevante era no rayar la nevera, sostenerla, que no se cayera, seguir al Señor este. Y estuve así los 10, 12 minutos que duró el trasteo. Cuando me senté, lo que sin querer hice, pero ocurrió, es que la concentración pasó al mundo interno. Dejé de percibir a través de los sentidos, alejé básicamente la experiencia, la sorpresa interna fue tanta que dejé de sentir el jadeo, dejé de sentir la molestia de las manos por los cortes que producía el borde de la lámina y me senté. Y allí me sorprendió el vacío, me sorprendió que no había nada, nada, absolutamente nada, nada. Tenía 10 años y esa experiencia no pasó a mayores. O sea, no intenté encontrar su raíz, no intenté encontrar la causa de lo que eso ocurría. Pero de mayor me di cuenta que al irme adentro se deconstruían los contenidos mentales. ¿Entienden? Deconstruir, se desvanecen, se destruyen. Se resquebrajan los contenidos mentales. Y los objetos de percepción ideales huyen, se desvanecen. Y la atención queda forjada en un vacío, en una vacuidad que observas. Eso me ocurrió después en otras ocasiones. Me encontré con esa vacuidad una y otra vez a lo largo de mi adolescencia. Pasaron muchas cosas, hay muchas historias al respecto. Pero me empecé a dar cuenta de una cosa, que mientras que hay concentración asociada a los sentidos, se deconstruye al sujeto, cuando hay concentración no asociada a los sentidos, sino en el mundo interior, se deconstruyen los objetos. ¿Entienden lo que acabo de decirles? Cuando se está en concentración externa, el yo tiende a desaparecer, se lo deconstruye al yo. El testigo de la cognición se desvanece. Queda conciencia asociada a otra modalidad de perceptor que no es un yo diferenciado. Pero cuando se va adentro y hay concentración interna, en vez de que desaparezca el testigo, desaparecen los objetos de percepción y emerge la vacuidad. Eso es la vacuidad. Este estado de vacuidad, no sé si ustedes lo conozcan, es un estado muy sencillo de lograr, pero que es bastante desconocido. El budismo habla mucho de esta vacuidad, pero esta vacuidad no es meditar. Esta vacuidad es el primero de otros estados mucho más profundos de presencialidad. Es decir, la presencialidad no termina en la concentración, sino que empieza en la concentración. ¿Me entienden lo que acabo de decirles? El presente y la concentración son los estados primarios del presente. Es decir, la concentración es el estado primario del presente, pero más allá hay estados de presente más profundos. Nosotros le llamamos concentración no dual y meditación. Hay dos estados más profundos aparte de la concentración sencilla y simple, ya sea externa o ya sea interna. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en vez de salir rápidamente, vamos a intentar mantener la concentración adentro. En el momento propicio, les pediré si aparecen recuerdos o si aparecen contenidos mentales.
¿Entienden lo que acabo de decirles? En el momento adecuado les pediré si aparecen recuerdos o contenidos mentales. Debido a que la concentración ha sido externa porque el oído estaba pendiente, cuando restringamos debido a la pregunta, la atención debido a la pregunta que yo les solicito, nos iremos adentro. Y lo que debe aparecer es nada, vacío. Analizaremos ese vacío, ¿les parece? Muy bien. Cierren los ojos, jóvenes. Vamos otra vez con los números. 24, 61, 17, 11, 14, 28, 99, 16, 31, 34, 46, 91, 33, 12, 24, 15, 16, 17, 102, 81, 71, 61, 24, 42, 35, 53, 21, 12, 14, 18. Ahora les pido que observen si aparecen recuerdos o contenidos mentales. Lo normal es que no aparezcan, y que enfrente lo que surja es una vacuidad, una nadidad. Desen cuenta de ese vacío. Noten si tiene extremos finales. Desen cuenta que ese vacío no tiene límites. Observen la ausencia de esfuerzo que implica permanecer allí. No hay el más mínimo esfuerzo. Es más, si llegase a aparecer algún pensamiento, el pensamiento aparecería al frente, de tal manera que al observarlo fácilmente se diluye. Intenten quitar del vacío, intenten retirarlo. Y dense cuenta que ese vacío no se puede retirar, porque ese vacío no es un pensamiento. Lo más interesante de todo es quién observa el vacío. Busquen al testigo del vacío. Ese testigo del vacío suele estar atrás, y el vacío está al frente. Eso se llama concentración interna. Para el sistema nervioso es idéntico a estar concentrado afuera, pero se está concentrado adentro. La característica fundamental de la concentración interior es que el testigo de la vacuidad está atrás y la vacuidad está al frente. La vacuidad tiende a ser homogénea, sin límite.
estable, no cambia. El perceptor está atrás, pero atrás del perceptor no hay nadie más. El universo se ve hacia el frente, pero hacia atrás solamente está el perceptor. Ese perceptor es el perceptor final. Muy bien, regresamos. Ven a abrir los ojos. Ahora escuchen, escuchen. Barco, barco. ¿Cómo es el nivel de asociatividad de la mente? Barco. ¿Cómo es? ¿Ha aumentado o es mínimo? Barco. Edificio. El nivel de desorden de la mente, ¿ha aumentado o ahora está más tranquila? ¿O ha disminuido? La atención, ¿dónde se posa? ¿Dónde se posa la atención? ¿Está más aquí? ¿Está más firme? Inclusive puede verse todo un poco más brillante, más vivo, más vital. ¿Están más presentes o más ausentes? Más presentes. ¿Entienden lo que les digo? Están más presentes. Kim, te hago unas preguntas, ¿vale? Sobre la vacuidad, sobre el ejercicio. Mientras daba los números, ¿te era fácil descomponerlos y sumarlos? Sí, ¿no? Vale. ¿Llegaban otros pensamientos innecesarios cuando hacías la operación o pudiste meterte en ello? No llegaban pensamientos. Vale. Un poco lo que le pasa a Kim muy seguramente es representativo del grupo, ¿les parece? Por eso le pregunto a uno, ahora les pregunto a otro, para que vean la representatividad de lo que les pasa. Hicimos más o menos unos 30 números, Kim. Y te era fácil jugar a condensar el número. Eran números sencillos, 15, 6, 17, 8. ¿Ah? Luego les pedí que se fuesen adentro y esperaran la aparición de contenidos mentales o de recuerdos. ¿Estamos de acuerdo, Kim? Bien. ¿Aparecían muchos contenidos mentales o muchos recuerdos? No aparecían. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿No aparecen? No. ¿Por qué no aparecen, Kim? ¿Sabes por qué no aparecen? No aparecen porque estás en el presente. Como indagas en tu mente, has saltado del mundo externo al mundo interno. Entonces ahora estás en el mundo interno, pero en concentración en el mundo interno. ¿Me sigues? Bien. Los cánones de la cognición determinan que si la atención se deposita en el presente, en el mundo externo, se deconstruye ¿el qué? El yo. Pero los cánones de la cognición determinan que si la atención se sitúa en el presente, en el mundo interno, es decir, cuando cortas los sentidos y te vas al mundo interno, se deconstruyen los
objeto de los contenidos mentales. Entonces, lo que es de esperar es que haya vacío, nadidad, quietud, silencio, llámenlo como quieran. Eso es lo que se espera. Eso es lo que debe ocurrir. Aparece un nuevo segmento de percepción que es muy interesante, Kim, ¿no te parece? Por ejemplo, ¿esa vacuidad tiene límites? No tiene límites. ¿Tiene límites o no tiene límites? No tiene límites la vacuidad. ¿Se requiere de esfuerzo para percibirla, Kim? ¿Se requiere de esfuerzo para percibirla? No está ahí. ¿Ustedes se dan cuenta lo difícil que es sostener un pensamiento en fotografía y mantenerlo ahí? Es prácticamente imposible. En cambio, esto, Kim, se mantiene muy fácilmente, fluye. ¿Lo notas? Fluye. Kim, ¿se puede quitar la nada? No, siempre hay nada. Por lo tanto, esa nada, esa vacuidad no es un pensamiento. Aquí, mira qué interesante. Si fuese un pensamiento, se retira, pero no es un pensamiento. ¿La nada tiende a ser homogénea con el paso del tiempo? ¿Tiende a homogeneizarse? ¿A ser sin fracciones, sin partes? ¿Una nada continua? ¿Cómo es? ¿Cómo? Uniforme, es uniforme. Uniformidad, sí, eso, uniformidad, homogeneidad, uniformidad. Bien. Vamos a ir a lo más importante. Kim, vamos a ir a lo más importante. ¿Quién percibe la nada? ¿Quién percibe la nada? ¿El que percibe la nada está atrás observándola o está en todas partes del campo? ¿O está en ningún lugar del campo, que es lo mismo? ¿El perceptor estaba atrás, Kim? ¿Estaba? No te oigo. Localizado atrás. Vale. ¿Y el vacío está? Alrededor, lo llena todo lo demás. Todo lo demás es vacío. ¿Y el perceptor atrás? Bien. Esto es muy importante. Porque cuando el presente es estable en el mundo interior, ¿qué es? Que los sentidos están desconectados. Vamos adentro, con los objetos ideales. Cuando estamos en el mundo interior, ¿sí?, y se está en el presente, el perceptor ocupa la zona de atrás del campo de percepción. ¿Qué hay atrás? La pregunta del millón es, ¿hay alguien atrás de ese perceptor? No. Por lo tanto, se dice que ese perceptor es inindagable. O sea, no puede ser objeto de percepción de otro perceptor previo. Eso se llama inindagabilidad. Indagabilidad se llama que el perceptor se convierte en objeto de percepción de otro previo. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Yo. ¿Y quién dice yo? Pues yo. Ese perceptor se convierte en objeto de otro y así sucesivamente. Pero este perceptor, Kim, este perceptor específicamente, es inindagable. No hay nada atrás de él. Él viene desde menos infinito hasta él. Y el vacío va desde él hasta más infinito. Solo hay eso en la percepción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me sigues? El presente primario y básico, el presente primario y básico se da cuando el perceptor es inindagable. Esa percepción no se da en la vida cotidiana cuando hay sentidos, porque el perceptor que está percibiendo todo el tiempo es indagable. Tú dices, no entiendo, y inmediatamente aparece, ¿quién dice que no entiendo? ¿Entienden lo que digo?
¿Quién dice que no entiendo? ¿O quién piensa? Yo. ¿Y quién soy yo? ¿Se dan cuenta que todos los que están percibiendo se hacen indagables por otro preceptor previo? ¿Entienden lo que acabo de decirles? Eso nos lleva a que estén siempre pensando y sintiendo. Porque pensar y sentir permite la continua indagación de un perceptor previo. Pero cuando están concentrados afuera o están concentrados adentro, eso que conoce, lo que conoce es inindagable. Y eso es lo que hace que se sitúen en el presente. Eso es el presente. El estado donde hay inindagabilidad del perceptor, ya sea afuera o ya sea adentro. Les voy a contar una historia. Y ya también la conté alguna vez. Cuando yo era jovencito y estudiaba ingeniería mecánica, pero era muy diestro en programación de computadores. Entonces hacía software para empresas, ¿sí? Hacía programas de computación para empresas. Y una vez fui a una empresa situada en un edificio de Colombia, no me acuerdo el nombre ya, un edificio de Colombia, muy alto, 50 pisos, 40 pisos, 60 pisos, no me acuerdo. Me acuerdo que entré a mi oficina donde está el ordenador, tocaba hacer un programa, ese día me tocaba trabajar allí. Saqué mi chaqueta, mis cosas, las dejé en el asiento y empecé con el ordenador, iba a escribir. Y empecé a escribir los códigos de programación y revisaba con la impresora y todo. Y pasaron 8 horas en absoluta concentración. 8 horas. 8 o 9 horas más o menos. Entré a las 8 de la mañana. No fui a hacer un pis. No hubo tiempo de hacer pis. Ni me di cuenta. Me la pasé todo el tiempo solamente absorto en eso. Totalmente absorto. No me di cuenta de mí mismo. Solamente programaba. Esto no es frecuente, pero me pasaba. Tenía esa capacidad de abstracción total. Estoy hablando de los 21 años, 21 años. A eso de las 5 de la tarde, 5:30, que es el horario de Colombia, de 8 a 5, 5:30 de la tarde, llegó la secretaria y me tocó el hombro. Una secretaria me tocó el hombro y me dice, ingeniero, es que ya vamos a cerrar. Yo me volteé y la miré. Y dije, ¿cerrar ya? ¿Tan rápido? Bueno, me puse la chaqueta, apagué el ordenador y bajé por los ascensores. Había unos 10, 15 ascensores, era un edificio muy grande. Y apenas bajé, todo el mundo salió en una dirección. Y yo no, salí, pero me dije, ¿a dónde voy? ¿Quién soy yo? Estuve tan concentrado que se me olvidó Iván. Se me olvidó. Se me olvidó cómo me llamaba. Es más, se me olvidó qué hacía allí. Entonces salí del edificio, lo miraba hacia lo alto y decía, joder, ¿yo qué hago acá? ¿Quién soy yo? ¿Dónde vivo? Había fracturado toda mi historia. Era muy jovencito, mi sistema nervioso era todavía muy inestable. La concentración continua me había llevado a olvidarme de mí mismo. Había desaparecido, pero me había olvidado de mí mismo por estar tantas horas seguidas. Me quedé sentado y más o menos a la media hora veía a la gente pasar, subía, entraba, subía, bajaba. Hacía un bonito día, todavía había sol. Y a la media hora más o menos, yo trabajo acá, claro, yo trabajo acá, soy ingeniero aquí, claro. Ay, mi nombre es Iván, ay, me llamo Iván, claro. ¿Dónde vivo? Ni idea dónde vivo. Entonces me fui a una calle aledaña y pasan los autobuses con el nombre, ¿no? Y yo leía
Usaquén. No, no me suena. No. Decía, por ejemplo, Quiroga. No me suena. No. Y pasó uno que decía Río Negro. Dije, joder, ese me suena, me suena. Entonces me subí al autobús. Y a los 40, 45 minutos de ir en autobús, me di cuenta y me dieron los recuerdos de dónde vivía. Y empezó otra vez a escriturarse la memoria, y empezó a aparecer Iván. Y se estabilizó Iván. Sus recuerdos, sus inquietudes, sus miedos, sus temores, sus alegrías se instauraron. Todas se instauraron. Se armó el puzzle. Y apareció Iván. Pero había desaparecido por la concentración. Me pasó eso. Me pasaba muy seguido. Me concentraba tanto, que me olvidaba de mí mismo. Y a veces llegaba a un lugar y me decían, hola Iván, ¿qué tal? ¿Y eso? Dice, no sé por qué estoy acá. Iba de un sitio a otro y estaba absorto, programando, reflexionando o haciendo alguna tarea y me iba. Y aparecía en otro sitio. Y al final corté con la programación porque pensé que el problema era la programación. Dejé de programar porque dije, pues me está corriendo la teja, se llama ya correrse la teja, ¿no? Me sigue enloqueciendo un poco y dice, para que no se me corra la teja, dejo de programar. Y dejé de programar por eso. El problema estuvo en que eso siguió en otros campos, ¿no? Diferentes a la programación. Pero cuando se está en concentración interna, cuando está con vacuidad, el sujeto no posee historia. Se dan cuenta que si ustedes están leyendo un libro, está la historia del libro por medio de ustedes. Ustedes no se reconocen con historia. A ese estado de presencialidad le llamamos concentración. La pregunta es, ¿el estado de mayor presencialidad es la concentración? La respuesta es no. La concentración es la primaria, es el kindergarten de la cognición. Es el estado más estable en la mayoría de las personas, pero desde el punto de vista de la eficiencia cognitiva es muy pobre todavía. Hay muchas más formas de conocimiento que la concentración misma. Hay infinitas modalidades de percepción superior asociadas a la intuición. La intuición tiene que ver con formas de cognición superiores todavía a la propia condición de la concentración. Si les parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Hacemos más prácticas y profundizamos sobre la vacuidad. Y luego pasaremos a la no dualidad. ¿Les parece? Porque el tema de nos atañe es la vacuidad y la no dualidad. ¿Les parece?